De 200.000 personas escuchan este programa cada mañana. Más de 200.000 personas. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego no es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad de expresión. XFM 92.5 y Democracia 920 AM 849. Permítame saludar a mis invitados, señor catedrático, señor economista don Andrés Vergara, que nos acompaña en nuestros estudios. Saludamos también al respetabilísimo Fernando Mosquera. Señor economista, muchas gracias por estar aquí. Y antes de entrar en la materia para la que me he permitido invitarlos, nos pide incluso el auditorio preguntarles a los dos economistas, como que Dalo Bucaram, de otro perfil en cuanto a su formación política, a su concepción estratégica de la política, a su contemporaneidad, con la que el ejercicio que su padre profesó durante muchísimos años, que fue para muchos una especie de tormento diario. Abdalá Bucaram Ortiz fue aquello. Y claro, los que ya estamos en edad profesional avanzada y en edad física nos parecemos como que estamos guambritos. Vean esa pretensión del periodista. Mil perdones. Pero apenas es una broma que les gasto. El tema, Andrés, es que quisiéramos ver la percepción que tiene el maestro universitario para concebir qué tiene en sus manos, en su conocimiento, y ahí muy reservadamente Dalo Bucaram, cuando le dice al vicepresidente hace contados instantes, porque era una entrevista en vivo, siempre casi son en vivo, la generalidad de nuestros conversatorios, bueno, le dice, a ver, inscríbase pues, vicepresidente Glass, como que tiene una bomba de neutrones. Andrés Vergara, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, saludos Fernando, saludos a usted, evidentemente Gonzalo. Bueno, para empezar, hay que decir una cosa, a Dalo se le relaciona mucho con su padre, ¿no? Mismo nombre, bueno, ya, tal vez un mismo partido, pero mismos colores, muy parecido. Pero no es igual. No es igual. Hay una diferencia que yo encuentro bastante notoria. Abdalá Bucaram padre, para mí ha sido el representante en medio del populismo de los últimos 20 y pico años. Dalo no es así. Ha tomado una posición bastante de fiscalizadora, ha sido frontal, ha sido mucho más coherente, no ha usado tantos insultos como el papá, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Es estudioso, investigador? Se nota eso, ha sido un excelente fiscalizador. Sin embargo, tengo que hacerle una crítica constructiva. Si bien cuestionar, fiscalizar, etcétera, es importante para un político, y aparentemente Dalo está buscando la presidencia, es muy importante también saber cuál es su posición económica y política. Y considero que hoy por hoy la posición económica es más importante. Y de lo que yo le he oído a Dalo, no nos ha dado mayores luces sobre esos aspectos, ¿no? Y esa es la parte que me asusta. Si tal vez viene una parte un poco influenciada por el padre, ¿no? Que es un Estado grande, populismo, regalos, subsidios, etcétera, etcétera, que hay que admitirlo también, es muy parecida a la posición actual del gobierno. Más que todo el formato populista, ¿no? Que es lo que se debe tener de un Bucaram en todos los sentidos, desde la época de su abuelo político, el señor Don Asad Bucaram, el Malín, íntimo amigo de este muchacho reportero que con grabador en mano entrevistaba frecuentemente a líderes CFPistas en unos tiempos, en todos los tiempos, porque él no dejó de ser sino un líder de concentración de fuerzas populares. ¿Qué pláticas tenemos en nuestro archivo? Y lo vamos a mantener. Yo quiero preguntarle igual cosa
al señor economista don Fernando Mosquera. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Antes de entrar en materia, ¿qué tiene bomba de neutrones? ¿Qué pálpito le dejó? Ahora, puede ser también una de esas que nos hacía Abdalá Bucaram, quebrarnos la cabeza, rompernos el sueño. No, decía, ¿qué tiene el Abdalá? ¿Qué tiene el Abdalá? Y nunca el Abdalá habló de aquello. Nos tuvo entretenidos. Era un poquito tramposo, bastante tramposo. Si me está oyendo con el mayor respeto en la ciudad de Panamá, si era mentirosito, no es así Abdalá Bucaram. No sé, me parece. ¿Usted cree que estamos equivocados? Con el economista Vergara, buenos días. Fernando Mosquera. No, con el economista Vergara estamos equivocados. Ya, perfecto. Desde muchas luego, gracias. Fernando. Gracias, Gonzalo. Un saludo, Andrés. Un saludo por su intermedio a su señor padre, buen amigo, colega también. A usted, Gonzalo, y a su importante y enorme audiencia que este momento nos está escuchando. Abdalá Bucaram, un profesional joven, hablado hace poco, con cuentagotas. Creo que su visión periodística, Gonzalo, hará prever lo que hacen los periodistas. No quemar la noticia total, sino mantener una agenda para ir dosificando el impacto en la sociedad. Y especialmente el mensaje: señor vicepresidente, inscríbase, es decir, sea candidato oficial. Y ahí hablo, ¿no es cierto? Correcto. Primera cosa. Correcto. O se puede entender también que le dice, vea, mejor piénselo bien, no se inscriba, porque podría causar un enorme daño y eso sería también dramáticamente grave para el actual señor vicepresidente en el caso de no hacerlo. Entonces, es una estrategia comunicacional extremadamente interesante, Sí. que nos deja, como usted decía, en las enseñanzas de su progenitor, con esa intriga. Y esperemos, ¿no? Evitando los errores del padre. Claro, y esperemos que al final del cuento no haya el liberar la noticia únicamente indicando que es un tema que lo hace por su regalada gana. ¿Recuerda usted? La famosa frase. La famosa frase de don Abdalá Bucaram, con el máximo respeto y consideración, recordemos estos temas de nuestra política nacional. Entonces, yo sí creo que muchos capítulos se van a seguir hablando, especialmente, Gonzalo y oyentes, con las declaraciones de Marcelo Odebrecht, hijo, el cual ha llegado a un entendimiento con la Fiscalía de Brasil, en donde él sí va a hablar, y él dijo ya anteriormente cuando fue entrevistado, cuando yo hable, pondré a temblar a muchos gobiernos latinoamericanos. O sea que él está obligado a hablarnos también no solo del escenario igualmente tramposo que ellos manejaron en el Brasil, su país, sino también del resto de la región latinoamericana. Si es que ha dicho aquello, Así es. estarán temblando muchísimas gentes por acá. El congresista que inició el juicio contra Dilma Rousseff, este rato ya está en la cárcel. Y dicen periodistas que conocen la política y estos entretelones de Petrobras, de la política brasileña, que incluso podría estar en peligro el actual presidente de la República Brasileña, el señor Temer. Entonces, aquí hay que decir, hay que temer lo que va a decir Marcelo Odebrecht, en donde algunos gobiernos tendrán que poner las barbas en remojo. De sus lecturas, Andrés, el hijo del grande, porque estos caballeros vienen desde los tatarabuelos, y no estoy expresando mentiras. Tatarabuelos, abuelos, los abuelos manejaron también a los gobiernos y se hicieron multimillonarios a través de estas prácticas, ¿no es cierto? El hijo no se podía quedar atrás, los hijos no se podían quedar atrás. Y el que va a salir
a buscar su libertad a través de chismearnos a todos los latinoamericanos quienes han recibido las platas de la Odebrecht brasileña, que mágicamente ganaban todos los concursos en todos los países. No creo que se escapó ningún país, especialmente en esta etapa de gobiernos bolivarianos. Salieron liquiditos, parece que se comentaban entre despacho y despacho: voy con Odebrecht, habla con Odebrecht, entrégale a Odebrecht, ahí te premian, qué sé yo. No creo que lleguen a esos extremos, no. Pero da esa impresión, uno especula con su imaginación. Entonces yo digo, la cosa que viene es bastante grave para todos los gobiernos latinoamericanos donde ha participado la empresa brasileña. Claro. Bueno, hay una manera de darse cuenta por qué suceden este tipo de cuestiones, este tipo de que siempre sale el mismo contratado. Sucede mucho en los países como como el Ecuador, por el modelo económico precisamente, profundamente estatizados, que se cree que el Estado es el motor de la economía, que el Estado tiene que ser el que provee energía, que tiene que estar a cargo de los con entidades de control propias. Claro, no. La semejanza es total, pues, con el y modelo. no solo eso, también cambian las leyes para que sea más fácil que puedan contratar como ellos desean. Entonces, aquí vemos que en el Ecuador sucede eso, siempre son exactamente los mismos. Entonces, en países, por ejemplo, que hay más libertad económica, si es que uno ve cuáles son las empresas más exitosas, con mayores rentabilidades, de cada año están cambiando. Aquí en el Ecuador siempre son las mismas. Y vemos, por ejemplo, los que más pagan impuestos son siempre las relacionadas al Estado. Andian, OCP, etcétera, etcétera, ¿no? Es el modelo económico. Cuando no existe mayor libertad, siempre son los mismos. Entonces resulta que tal vez en países un poquito más estatizados, como el Ecuador, resulta mucho más rentable tener buenas relaciones públicas que ser eficiente y competitivo. Seguro. Fernando, si es tan amable, vamos a lo que vamos. ¿Cuál de los binomios de los 4 que este momento escoge la colectividad nacional está en condiciones de poder garantizarnos a todos los ciudadanos ecuatorianos, a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque lo que hagamos o dejemos de hacer va a influir en la vida de ellos? Es tan grande el desangre, por ponerlo en esos términos, el desangre económico al que nos han llevado estas, ¿qué le digo? Estos estilos, pero más que eso, estas novelerías de copiar modelos o inventarse modelos sin pensar en el mañana, solo para ganar en efecto circunstancial, sin pensar, por ejemplo, si yo me endeudo, ¿con qué voy a pagar? Etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quién puede de los binomios garantizarnos que habrá un conocimiento pleno de lo que van a heredar si es que ganan las elecciones? El general Moncayo estará en condiciones, si no le comenta el tema y le consulta a don Washington Herrera, el señor economista colega de ustedes, que siempre es fuente de consulta, o no creo que el expresidente Borja, pero sí Washington Herrera, entonces su consultor favorito. No le veo yo otra posibilidad, porque la empresaria alará a la causa empresarial, no al tema económico propiamente dicho, digamos, ¿no es cierto? El tema económico, el modelo económico, la forma como va a instrumentar medidas, ¿no es cierto?, desde el sector público para semejante deuda, semejantes alícuotas. 7.700 millones de dólares tiene que reunir solo para pagar las deudas del señor Correa, del presidente de la República, que deja él con su rúbrica. Bueno, él no creo que haya firmado. Parece tenía los guambritos que yo les digo para que le den firmando, ¿no es cierto? Y nos deje enterrados en deudas. Y hay que reunir 7.700 porque no está loco, es un estudioso, es un economista de gran
de gran información, de gran estudio, el economista Alberto Acosta Burneo, que es el que ha calculado esto. 7.700 millones. ¿De dónde Pecatamundi? ¿De dónde se van a inventar esas alícuotas para poder quedar bien? Y la parte administrativa, el gasto público y peor el gasto social, les dejen la ruina para él venir como Salvador posiblemente en 4 años. Parece que ese es el plan B del señor presidente, o será el A del señor presidente de la República. Entonces, hay que hablarle claramente a los electores. ¿Quién de los 4 binomios? Sí, el señor Glass, para Lenin. El señor Pozo, para la candidata. El señor, ya dijimos del general, nos faltaría el mismísimo candidato a la presidencia, el banquero Lasso. Que el banquero Lasso ha hecho sus platas con todo derecho de una manera muy honorable. Nunca se ha oído, salvo lo que han hecho los banqueros siempre, ¿no? Apoyar a otros candidatos y todo lo demás, los que se están olvidando ustedes, electores que me escuchan. Pero bueno, así están las cosas. Les pregunto a 2 independientes economistas para que nos hagan el favor de decirnos quién es el binomio que más se preocupa de la parte económica. Tenga la bondad. Gracias, Fernando. Gonzalo. El tema que usted ha escogido para esta mañana realmente es apasionante y va a traer mucha cola. Considero que desde el punto de vista de la academia, del estudio universitario, los institutos de investigación, normalmente recaban del Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral, los programas económicos en las inscripciones de los candidatos. Lo hemos hecho algunas ocasiones. Y puedo decir de que el momento que se hace una matriz para indicar qué ofrece uno y qué ofrece el otro, hay una altísima similitud. Prácticamente es lo mismo. Pero una cosa es lo que se propone y otra cosa es lo que se hace en la realidad, lo que permite la economía hacer en la realidad. Entonces, comencemos con el que tiene este más alto nivel de encuestas de este momento, que posiblemente, y eso también de las encuestas habrá que hablar con un detenimiento con lo que acaba de pasar en los Estados Unidos, pero supongamos, ahí tenemos un binomio en donde el señor presidente, que es un profesional en administración de empresas, una profesión muy cercana a la economía, él es el que conoce el tema. En el caso del señor ingeniero Jorge Glass, que es el vicepresidente y que estaría en el binomio, él se ha encargado más de los temas energéticos, de los temas estratégicos, y creo que no estaría al frente del tema económico. En el caso... Y compras, adquisiciones. Eso no lo digo. No le dice usted. Sí, simplemente estoy hablando sobre el tema del manejo económico de que podrían presentarse en el supuesto caso que cualquiera de ellos vaya a la presidencia de la República. En segundo lugar, digamos que está el señor Lasso, en cuanto al nivel de encuestas actualmente, que simplemente es una visión actual. El fuerte en el manejo económico no es necesariamente por su profesión el señor doctor Andrés Páez, sino el propio señor Lasso, que con su experiencia como banquero ha manejado en otros gobiernos el tema estratégico, superministro de Economía, es un profesional 100% que conoce el tema. Eso y además está planteando algunas cosas que tienen mucha coherencia, como por ejemplo eliminar el impuesto a la salida de divisas, bajar los impuestos, con el propósito de darle más dinero al consumidor y reactivar la economía. Es otro modelo. Es otro modelo, ¿no? En el caso del del actual gobierno y de su alfil, que iría para ser una continuidad del gobierno, debemos decir que no hubo modelo. No hubo modelo económico, lo que hubo una agenda política que iba atendiendo de acuerdo a las necesidades políticas, y cuando ese populismo tiene gran cantidad de dinero, gobernar es fácil. O sea, hubo un modelo, no pero hubo de modelo. Gasto. Probablemente es interesante como usted lo define. En tercer lugar, digamos que este momento está el general Paco Moncayo. General Paco Moncayo, como usted lo ha dicho,
tiene un consultor de muchos quilates, como es el señor economista Washington Herrera, en donde probablemente es necesario que se nutra de criterios jóvenes, porque solucionar un problema, como usted ha dicho, de alto endeudamiento y de una paralización económica, se necesitan medidas no ortodoxas, no tradicionales. Diga usted, se necesita que plantee, por ejemplo, una ley de quiebras con el propósito de que aquella persona que por alguna situación quebró, y los banqueros saben que no todos les van a pagar sus créditos, pueda tener una segunda oportunidad. Eso es lo que ha dinamizado y dinamiza la economía norteamericana e inglesa. Es decir, el sagrado derecho a equivocarse, especialmente por los jóvenes, para que no estén buscando un empleo en una empresa pública o privada, sino sean generadores de empleo. Entonces, eso habría que nutrir, y también este rato no se sabe hasta este momento quién va a acompañarle al general Moncayo como vicepresidente. Él ha hecho declaraciones de que va a ser una dama de la costa, no sé si es que del Guayas, de los Ríos. Ya dijo que Manabita también. O de Manabí, y creo yo que eso tampoco le asegura un éxito político. ¿Por qué razón? Ya le sucedió al señor doctor Rodrigo Borja Ceballos, cuando una dignísima dama de Guayaquil, economista de profesión, fue su candidata a binomio y no tuvo el éxito político. Sí. Eso, es decir, no le asegura un evidente y un importante manejo económico de una temporada extremadamente difícil que puede llegar el próximo gobierno. Uh-huh. Luego tenemos doña Cintia Viteri, que se mantiene en su nivel de encuestas más o menos en el cuarto puesto y una tendencia más o menos estable. No se ve que hay una tendencia creciente, uh-huh, en donde ha hecho una alianza extremadamente inteligente. Todos conocemos de la capacidad de Mauricio Pozo, del señor economista Mauricio Pozo, en donde yo suscribiría la idea de que el Ecuador necesita un programa económico que tiene que, como un director de orquesta, el presidente de la República, dirigir una orquesta económica para que no hayan contradicciones entre la política monetaria, entre la política fiscal, la de comercio exterior, la de apertura, el de hacer una moratoria, que también lo dijo el señor Lenín Moreno, tributaria, que es tan necesaria este momento en el país porque ya no soporta más el sector privado. Pero le diré que, con todo el respeto, economista, y sin afán de influir en ninguna imagen, pero de las entrevistas que le hemos formulado a Cintia Viteri, tiene buenos principios en materia económica. Sí. Pero teniendo como como compañero un profesional de los quilates de don Mauricio Pozo, que conoce, posiblemente seguridad, le entregaría esa responsabilidad, ámbito, probablemente, ¿no? Y ella se dedicaría más al tema político, al tema eminentemente de dar credibilidad internacional al Ecuador, con el propósito de que los inversionistas vengan con seguridad jurídica, inviertan y eso genere empleo. Perdone una pregunta. Fernando, ¿usted cree que más votos le hubiera dado Ramiro Aguilar o más votos le va a dar Mauricio Pozo a Cintia Viteri? Mire, el señor doctor Mauricio Aguilar es un profesional de altísima valía. Prácticamente se ha batido en ciertos momentos como líder de la oposición en el Congreso y ha hecho de que las leyes sean menos malas de las que se han aprobado, por su experiencia docente, por su experiencia profesional. Pero es reeditada la aplanadora que sucedió en aquellos tiempos, ¿no es cierto?, de algunos gobiernos de centro derecha o de derecha, en que el número de votos hace que se tomen las decisiones y un trabajo tan importante como el de él se convierte en un trabajo estéril. Queda en un trabajo huérfano incluso. Sí, entonces tener dos abogados posiblemente no era la mejor decisión. Y yo creo que respaldarse con un economista de la valía, de la magnitud de don Mauricio, posiblemente va a ser muy bien vista por los electores. Uh-huh. El tema, como decía don Rodrigo Paz de Delgado el otro día, le escuchaba, si es que doña Cintia puede ingresar con mayor potencia en Pichincha,
podría tener algún futuro político. Sí. Y eso se está viendo que esa es la intención de incorporar a un quiteño economista a este ámbito. Ahora, o sea, atinado a la selección. Los otros candidatos que posiblemente no están muy arriba en las encuestas, como don Álvaro Noboa, él es un experto en economía, creo yo que él tomaría la batuta. En el caso del doctor Pesantes, necesariamente tendría que asesorarse con un profesional de altos quilates que tome estas responsabilidades de manejar un tema extremadamente delicado, como usted decía. Imagínese que para el próximo, siendo el mismo presupuesto del año 2016 en el 2017, como dice la ley, ya tenemos una necesidad de financiamiento entre 5.500 y 6.000 millones de dólares para el próximo año, y se han cerrado ya las fuentes de financiamiento. Entonces, si es que el doctor Pesantes llegaría, tendría que asesorarse con una figura de esa calidad que dé credibilidad. ¿Y Lenín Moreno? Lenín Moreno, como le digo, él es el que manejaría probablemente el tema económico, porque es un profesional en administración de empresas y es una profesión muy cercana a la de economía, porque el señor vicepresidente, como dije hace un momento, más él seguiría con sus temas de manejo. ¿Por qué le subestimamos en el conocimiento económico a Lenín Moreno? Mucha gente. Sabe que no, desde mi punto de vista no, porque pienso que siendo profesiones muy cercanas, la economía y la administración de empresas, en un 80-70%. La experiencia vicepresidencial también. Y el buen juicio, ¿no? En eso hay que considerar que en muchas cosas incluso ha cuestionado, tiene un buen juicio. Ha planteado este tema de la moratoria tributaria, pero él debería decir que hay la necesidad de bajar carga tributaria porque la economía ecuatoriana no soporta semejante peso. Es como siempre hemos dicho aquí en esta su gentileza de invitarnos a esta radio, es como que una persona se está ahogando en una piscina y le ponen 2 fardos, 2 ladrillos en cada pierna, no va a poder salir. Hay que bajar el peso, lanzarle una boya para que pueda salir adelante la economía. Entonces, en el caso de... Y eso sería a través de una economía productiva. Una economía productiva que... No, endeudadora, pues no, perdonen por la adjetivización. El tema es pagar esa deuda, que es algunas en el corto plazo, hay que reperfilar el pago de esa deuda, y como le digo, no se deben aplicar medidas ortodoxas, tienen que aplicarse medidas creativas que generen confianza y permitan salir de este atolladero económico que podemos vivir en el 2017. Brillante, muchas gracias. Andrés Vergara, Cadena Democracia, tenga la bondad. Bueno, a quien quiera que venga le toca difícil, bastante difícil, con bastantes ajustes, etcétera. A ver, pero háblenos de los ajustes. Bueno, de los ajustes. Los 4 binomios tienen que entrar a un periodo inicial de un ajuste draconiano. Exacto. No, fuerte. A veces nosotros, mucha gente suele pensar que la economía es una cuestión muy compleja. La economía de la casa, del hogar, los principios que suceden ahí también se aplican para país. Si es que en un momento alguien está con ingresos menores, tiene 3 opciones. Una, ajustarse el cinturón, comenzar a gastar menos porque no tiene ingreso. Otra, conseguir otro trabajo, otro tipo de nuevo de ingresos para mantener como sus gastos como iba hasta ahora. O un tercero, endeudarse. En el caso ecuatoriano, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Ninguna de las dos ha estado sucediendo. No ha habido ajuste, tampoco ha habido nuevos ingresos, porque la matriz productiva, bueno, eso vamos a hablar después, las supuestas empresas estatales que nos iban a hacer millonarios de todos no funcionaron. Porque estamos contra el reloj, Andrés, si es tan amable. La matriz productiva... ¿Qué tenía de bueno implementar la materia? Bueno, o sea, si es que la podemos resumir, ¿qué es lo que nos estaba diciendo el gobierno? Y ahí es cuando Glass era el hombre, la persona que lo iba a lograr. Es que las empresas estatales iban a generar un sinnúmero de ingresos para el país. Y los de sectores estratégicos. Y sectores estratégicos del gobierno se los apropia, los estatiza. 100%, cero sector privado. Ahora ya hay alianzas estratégicas con el sector privado, pero ¿por qué no los pueden financiar? Pero originalmente era así. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que con todas estas empresas íbamos a exportar energía, etcétera, etcétera. Nada de eso ha sucedido. Así es. Todas las empresas estatales, sin excepción, bueno, tal vez CNT no tanto, pero tampoco le ha ido muy bien, han estado en pérdida. Así es.
todos los proyectos, mega obras de energía, todos han comenzado con una fecha de culminación, todas sin excepción se han pasado 1 año o 2 para poder culminar. ¿Por falta de matriz? Bueno, lo que pasa es que hay un dicho popular que dice, lo que es de todos no es de nadie. Cuando es estatal no hay urgencia. Ahí está. Claro, no hay urgencias. Cuando es una empresa privada, a uno lo toma más responsable. Imagínese, Claro, esta radioemisora manejada por los que manejan a sus primas hermanas, pero del Estado. ¿No Sí, es cierto? No, claro. no funcionaría como aquí, con tanto rigor. Y no hay y tampoco hay límites sobre el gasto. Ahora ya lo vemos. Y todas estas empresas no nos han estado dando los ingresos que nosotros esperamos. Y todas han comenzado con un presupuesto inicial y todas, sin excepción, se les ha subido. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Es que no nos están dando los ingresos. Pero volviendo al tema de la casa, ¿qué es lo que ha decidido el gobierno? Endeudarse. ¿Y qué nos ha dicho? Que esta deuda se va a pagar con las propias inversiones del gobierno. Hasta ahora no ha sucedido. ¿Y qué nos hace pensar que con el gobierno, con Glass, que es el hombre, el gran empresario del Estado, esto va a suceder en el futuro, si ya no ha sucedido en los últimos 10 años. Y encima más que ahora los precios de las materias primas, el precio de la energía no está tan bueno, ya está con deuda, lo considero difícil. ¿Qué es lo que van a buscar ellos? Es comenzarse a endeudar. Ahora, el resto de candidatos, un Mauricio Pozo, o sea, los vicepresidentes, candidatos a vicepresidente, un Mauricio Pozo, un Andrés Guillermo. Páez, en el caso de Mauricio Pozo, yo creo que él ve a la deuda como un problema, que seguramente él va a hacer, porque ya un poco lo ha hecho. Primero que nada es muy transparente, muy claro, cambiar un poco la estructura de la contabilidad nacional, que es, claro. Seguramente lo que él va a intentar hacer es reestructurar la deuda, patearla, como decimos a veces los financistas, pasarla poco a poco. En el caso de Páez y de Guillermo Lasso, asumiría que intentarían hacer lo mismo, pero yo creo que ellos buscarían tal vez una medida un poco más estructural, que es dejar de endeudarnos tanto. Con respecto al resto de candidatos, Moncayo, Álvaro Noboa, etcétera, asumiría que ellos también quisieran comenzar a tratar de reestructurarla. De los candidatos que veo que podrían tener una medida estructural distinta y comenzar a dejar de endeudarnos es básicamente el partido de Creo. El resto es simplemente dejar las cosas claras y tratar de ser un poquito más ajustadores. Pero en el caso de Glass, lo que estamos viviendo ahora es lo que vamos a seguir viviendo después. Ahí como que, por ejemplo, al general le haría falta un José Hidalgo Pallares, ¿no es cierto?, de Cordes. Un hombre joven que esté manejando y familiarizado con José Hidalgo. La parte fiscal. José Hidalgo. Sí. Por poner un nombre, ¿no? José Hidalgo. Es un hombre distinguidísimo. Sí. Me encanta Pero ese. políticamente van a decir, es otros quiteño, serrano, y tiene que haber la combinación de género y tiene que ser de la costa. Esa es la parte labrada. Ese es el tema, pero y que no y asegura, así reacciona la gente para votar, ¿no? Así sí, ¿no? José Hidalgo, dicho sea de paso, fue mi compañero en el colegio, ya. A quien respeto mucho y le mando muchos saludos si nos está oyendo. Yo le veo a él mucho más de un corte de Pozo. Más fiscalista, mucho mejor con las cuentas nacionales. Pero la tiene no clara. necesitamos fiscalistas o también por la supuesto que obligación. sí. Fiscalista en el sentido de fisco, no fiscalista de fiscalizar, ¿no? O sea, No, tener bien los desde luego, activos, desde pasivos, luego, claro etcétera, que ¿no? sí. Pero en el caso de Moncayo, yo no creo que él escoja a alguien como José Hidalgo. Si uno ve el grupo que está al lado, es un grupo que tiene una onda un poquito más estatista. O sea, María Paula Romo es un modelo político más parecido al sistema actual, que aún un poco más liberal, ¿no? ¿Ya? Entonces dudaría mucho que lo escoja. Si es que tendría que pensar a quién escogería a un Paco Moncayo, tal vez sería algo más alineado a la política de Alberto Acosta padre, ¿no? De esa onda, ¿no? Pero costeña o costeño. Que a simple, no sabría pensar cuál es uno que está por ese lado. Para el general Moncayo, Fernando, con eso y con lo que usted quiera agregar adicionalmente. Muchas gracias. Terminamos. Como le dije hace un momento, eso no garantiza votos. Y lo que tiene que buscar un candidato es una persona que atraiga confianza en el manejo económico, especialmente como compañero de fórmula de la vicepresidencia. Es decir, por ejemplo, un Pozo. Que la gente diga, sí, no. Que la gente diga, se va a encargar a tal persona, que es una persona seria, que es una persona que sabe,
una persona que va a solucionar este intríngulis económico, esta problemática, y que por eso yo le doy mi voto. Entonces, eso es bastante complicado, porque el perfil que se pretende, costeña, que mejor si tiene preparación en economía, pero viene el tercer elemento, que sea una persona muy querida, que sea muy apreciada, porque puede tener los dos perfiles. Que tenga carisma, ¿no? Que tenga carisma. Puede tener los dos perfiles iniciales, pero el tercero ya ha sucedido que no es la solución. Muy bien, caballeros, muchísimas gracias. Vuelvo, señoras y señores, en breves instantes con Fernando Santos y René Ortiz. Ellos van a hablar de los escándalos en adquisiciones de Petroecuador y los pecados que se han cometido en la tarea de repotenciaciones de refinerías y de organizaciones de refinerías, como es el caso de, en lo uno Esmeraldas y en lo otro la del Pacífico. Aquí vienen mis invitados, también de excepción, Fernando Santos, René Ortiz. Muchísimas gracias, Andrés Vergara. Muchísimas gracias, economista Fernando Mosquera. Y no se nos aleje tanto. Estaré siempre que usted tiene la bondad de invitarnos, estaremos siempre prestos. Gracias, economista. Muchas gracias.